Bueno, y como te contábamos antes de irnos a la pausa, el dólar cerró en alza, 38 pesos con 71 centavos. Seguimos viendo cuál es la situación del dólar aquí en la Argentina y también en otros países de la región. Vamos a hablar de la economía argentina en general. Aquí están con nosotros Antonio Rossello, es de la UBA, Juan José Cruces de la Universidad Torcuato Di Tella y Alejandro Rodríguez de UCEMA. Estamos hablando con tres economistas, profesores de macroeconomía e historia económica. En primer lugar, feliz día a los tres, porque es el Día del Maestro hoy, ¿no? Así que feliz día para los tres. Y en segundo lugar, preguntarles una vez más, sabemos que los argentinos estamos muy pendientes con el rumbo del dólar, con estas idas y vueltas, y hoy cerró nuevamente en alza, 38 pesos con 71 centavos. ¿Por qué? Mira, el dólar es, para utilizar una metáfora popular, es un viaje de ida, no veo las vueltas. El dólar en este país, desde que yo nací y Krieger Bacena dolarizó la economía hace 50 años, no deja de subir. Le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Si vos querés agregárselo, costaría 40 billones un dólar. Y bueno, es una economía pequeña que no fija precios a nivel mundial, que no es competitiva en ningún rubro, ni siquiera en los que están mentados agropecuarios, porque no fija precios para nada, ni tiene que ver con la guerra comercial. Y estamos en una crisis mundial que lleva 10 años. Sí. Y a la cual ni el gobierno anterior ni el actual le prestan atención debida para defender los intereses nacionales y los intereses de los sectores populares. Esta es la realidad, le pusimos el cepo, le sacamos el cepo y no hubo ninguna solución. Para nosotros, los que pensamos de la manera que pensamos, la nacionalización del comercio exterior y la nacionalización de la banca es imperiosa para terminar con esta sangría permanente nacional que es la fuga de capitales y que está demostrada ya en la FIP. Ya no hay que apelar a ninguna variante de estadísticas de intuición o de aproximación, sino que con el blanqueo del año pasado ya quedó demostrado cuál es la cantidad de activos formados en la Argentina que están en el exterior, porque evidentemente no hay confianza ni en los propios planes del gobierno de los propios actores que los arman, sea del gobierno anterior o del actual. Ahora, más allá de esto, uno está mirando si sube 50 centavos, si baja un peso la semana pasada, o yo ya me perdí si la semana pasada o la anterior, pero vivimos una semana realmente frenética, llegó el dólar a tocar los 40 pesos, parecía que no había manera de frenarlo, sin embargo después se retrajo, y siempre encontramos alguna explicación de temas internos y también de temas externos. Siempre vimos también las otras economías emergentes cómo reaccionaban. En el día de hoy también sucedió con otras economías emergentes. Sí, ha habido movimientos, digamos, en las monedas en el mundo. La lira turca es la estrella de estas últimas semanas, digamos, y cada vez que hay un movimiento afuera, digamos, alguien estornuda y la Argentina termina hospitalizada, viste, con 42 de temperatura, ya como casi el valor récord del dólar el otro día. Claro. Lo bueno que haya llegado a 41 el otro día el dólar es que ahora subió 2%, digamos, 1,5 hoy, 1 punto ayer, y nadie se está preocupando porque sube el dólar. Digamos, ya tenemos todos en la mente un 40, 41, claro. Y bueno, llegaremos eventualmente a ese valor, pero más tranquilos, creo yo. ¿Crees que está ahí en esto, que ya ahora estamos todos nos hemos hecho cargo de que el número del dólar en la Argentina está más cerca de los 40 pesos y por eso ya creemos, por lo menos en estos días, o estamos hablando ya de una estabilidad cambiaria? Mira, es muy difícil pronosticar en qué valor el dólar se va a estabilizar porque depende de cuánto suben los precios también. A estos precios, Argentina ha recuperado precios en dólares de sus bienes más razonables. Básicamente, Argentina hace muchos años que viene consumiendo, invirtiendo y su gasto público, le llamamos absorción en economía, todo lo que aprovechamos acá adentro, más allá de nuestras capacidades productivas. Sí. El año pasado, para decirlo bien fácil, si produjimos 100, consumimos 106. Entonces 6 los tomamos prestados del resto del mundo. Sí. ¿Qué pasó entre abril y ahora? Que el resto del mundo nos dijo no te presto más. ¿Cuál es la señal de mercado para que reorientemos nuestra producción, para venderle más cosas al mundo y economicemos mucho más bienes del resto del mundo? Es que suba el precio del dólar, que quiere decir que bajen los precios de las cosas que nosotros producimos. Y es antipático decirlo, también nuestros salarios expresados en dólares. Y eso nos manda la señal al mercado que tenemos que producir cosas para venderle al resto del mundo, incluido hacer turismo receptivo, y que hay que
viajar menos por el mundo. Lo que vimos en el Mundial en Rusia, de hordas de argentinos visitando, es algo insostenible para la capacidad de nuestra economía. La señal para que las personas percibamos que hay que economizar dólares y tratar de poner nuestras energías productivas y nuestra creatividad para venderle al mundo es un dólar caro. Ahora, Juan José, ¿qué le dirías a aquellas personas que dicen, bueno, yo puedo, son pocas, pero hay personas que dicen, yo puedo tener un restito de pesos de mi sueldo, ¿qué hago con este dólar tan fluctuante? Mi consejo personal es algo que es poco frecuente en Argentina, pero yo creo que en este momento un plazo fijo en el banco en uvas, que quiere decir que va a estar indexado por la inflación yendo para adelante, es una forma que, complementada con algunos dólares, creo que puede ser un portafolio muy sencillo para la persona común, que lo puede hacer en el banco, plazo fijo a 3 meses, a 6 meses, a un mes, que le va a pagar la tasa de inflación, más ahora los bancos públicos están pagando 5 o 6% arriba de la inflación. Es una tasa de retorno muy razonable. La gente, naturalmente, el instinto natural, lo más sencillo, lo más común, es comprar dólares. Mi percepción particular, y es dificilísimo pronosticar hacia adelante, es que no hagas todo dólares, porque está demasiado caro. Hace un poco de plazo fijo en uvas que te va a hacer bien. Bueno, cuando decís está demasiado caro, suponés que va a bajar entonces. Bueno, eso ya es demasiado. Decir que alguien está loco no implica que se va a volver cuerdo. Bien, está bien. Ahora, cuando miramos los ciclos de la economía argentina, siempre terminamos cíclicamente en una crisis. ¿Por qué siempre los argentinos terminamos en una crisis? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, no es solo la Argentina el que termina en una crisis. Las crisis son cíclicas y son parte del sistema capitalista mundial. Sí, pero las crisis económicas que vive la Argentina, muchos países de la región no las viven de tal manera. El descalabro que está sucediendo en Brasil, o Venezuela, o Nicaragua, o México, no sabes porque no vivimos allí y no está bien, lo que pasa es que también tiene que ver con cuestiones políticas. Chile, Uruguay. Políticas, no sé, qué sé yo. Brasil está desmontando todo un sistema productivo que construyó durante décadas y lo está haciendo. O sea, primero veamos que hay una crisis mundial. La lira turca, como decía él, es la estrella de esta semana, pero la crisis lleva 10 años, no lleva 5 días. Y se ha arrasado con países enteros como un tsunami. ¿No? Si no, la desocupación en España no existe, la pobreza y la xenofobia en Suecia no tuvo expresión electoral ayer. Todo eso es parte del sistema. Lo que no hay acá, y yo no es que estoy debatiendo con Juan José, nada, él nos dice, bueno, vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Bueno, acá lo que tenemos que ver es cuál es el nivel de pobreza que estamos dispuestos a aceptar. Es el 30% que tenemos, es más lo que se nos pide, es el ajuste sin fin. Eso es lo que pasa aquí en la Argentina desde el año 75 con el Rodrigazo. No son cíclicas, fue desde allí, la gente no tiene por qué acordarse, fue tremendo. Después vino el que puesta el dólar pierde y perdimos todos. Claro, a eso me refiero, cada uno de esos puntos marca, ¿no? Es porque acá que no hay, es un plan de desarrollo en base a lo que realmente tenemos. Nosotros tenemos una renta pesquera, no sé si la gente lo sabe y no tiene por qué saberlo, el langostino este año exportó más que las vacas. Y acá seguimos hablando del precio de la carne. Y podíamos comer langostino en casa, digamos. No sé, nadie come langostino. Por algo será porque seamos pobres. Bueno, exportemos langostino, pero ¿cuál queda de esa renta? ¿Cuánto queda de la renta del cobre? Para hablar tanto que se habla del modelo chileno, no queda nada. La gente se lleva el cobre, tenemos litio, o sea, hay un montón de rentas de las cuales no se utilizan como capital para poder desarrollar, va a tener un nivel de desarrollo, de índice de desarrollo humano. Yo no hablo del desarrollo industrial, habrá que ver qué es lo que corresponde, eso lo decidirá el pueblo en las urnas o en su propia autoorganización, pero acá hay una apropiación privada de la renta, ni hablar de la renta financiera, que ha llevado sucesivamente a cracks porque ha habido desequilibrios en esa apropiación que no ha sido volcada al desarrollo, ni del sector externo a través de un superávit, ni siquiera del sector externo a través del desarrollo humano, donde la carencia de viviendas, de escuelas, de hospitales es una cosa obvia y nadie habla de un programa keynesiano, porque yo no lo soy, sino simplemente de infraestructuras básicas que hagan competitiva esa propia economía argentina.
Alejandro, ¿por qué Argentina vive en crisis? Yo no sé si estoy de acuerdo con la afirmación de que esto es un plan de ajuste permanente. O sea, si hay una variable que ha crecido significativamente a lo largo del tiempo en la Argentina es el gasto público. Entonces no podemos hablar de ajuste permanente. Lo que tenemos son ciclos de expansión muy fuerte en el gasto público, financiado con ese déficit fiscal, muchas veces con emisión, otras veces con deuda, como fue en la convertibilidad. Sí. Y después tenemos lo que llamamos en economía un sudden stop, que como decía Juan José, el mundo te deja de prestar y cuando te dejan de prestar hay que ajustar a lo bruto. O sea, no es una cuestión de queremos, no queremos, es simplemente no tenemos más la tarjeta de crédito. Y bueno, ahí sí tenemos los ajustes fiscales que uno debería ir haciendo más gradualmente cuando la época está bien, la economía va creciendo y lamentablemente se hacen de la manera, digamos, peor, que es mediante una licuación, inflación, en los momentos de crisis. Claro. Entonces, ¿vos lo que creés más bien es que los mercados nos terminan manejando la economía argentina? No es los mercados terminan manejando la economía argentina. Porque vos decís, argentina. Bueno, tenemos momentos de expansión hasta que de golpe a ver, si yo tenemos voy que achicar el gasto. Y uso la tarjeta de crédito todos los meses y me endeudo y pago solamente el mínimo y de repente el banco me dice, mirá Alejandro, ya la tarjeta de crédito no va más, sí. Yo no le echo la culpa al banco de esa situación. ¿Está bien? Sí. Es mi culpa que me llevé a un límite de gasto por encima de mis ingresos y la cosa terminó, digamos, explotando. Claro. Mirá, qué sé yo, ustedes hicieron una gran investigación con los cuadernos de Centeno, ¿no? Sí. Hay un imaginario colectivo de que se hurtaron un PBI, ¿no? El gobierno anterior a la gente vía coimas y connivencia con sectores empresariales que ya se han autodenunciado. Yo te digo, el gobierno del kirchnerismo pagó 300.000 millones de deuda externa. Nunca en la historia argentina, o sea, la expansión del gasto público fue brutal, sí. Fue el pago de la deuda. Y nunca en la historia argentina se pagó tanto ni tan responsablemente como en el kirchnerismo. ¿Y eso en qué terminó? En el cepo, en el vaciamiento y en la crisis actual. O sea, nuestro problema externo es tremendo y tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el resto del mundo desde un país dependiente, pequeño, no fijador de precios, que no tiene una estrategia de desarrollo autónomo, como lo ha tenido Corea, para decir algo que no tenga nada que ver con ninguna estrategia socialista. Una estrategia capitalista de concentración de capitales que pudo resolverlo de otra manera. Acá no existe nada más que un régimen ajustador con empresarios cretinos, en un sentido médico, que les falta cerebro y coimean o son coimeados, y se dedican a eso, y ustedes lo han demostrado prácticamente con los cuadernos de Centeno. Sí, ¿querías decir? No, yo tengo una visión diferente de la economía global que la que decía el colega. Desde que yo nací hace 52 años. Sí. La población del mundo más que se duplicó. Cuando yo nací, 2/3 de la población del mundo vivía con menos de $2 por día, ajustados por inflación. Hoy, o sea, 66% de la población del mundo vivía con menos de $2 por día, que es la definición del Banco Mundial de pobreza extrema. Hoy, solo el 9% de la población del mundo vive con menos de $2 por día y se duplicó la población del mundo. La historia del capitalismo no es la historia de un fracaso. El capitalismo, la economía de mercado, las instituciones del mercado adecuadamente reguladas y contrabalanceadas por otros poderes que hay en la sociedad, han sido la maquinaria más potente para sacar a hordas de personas de la pobreza. ¿Qué necesitamos en Argentina? ¿Cuál es la punta del ovillo para reducir la pobreza? Dar una educación de calidad y lograr que el trabajo, que las personas sean productivas porque tuvieron una buena educación fundamentalmente pública y una buena salud pública, y complementar eso con muchas máquinas por trabajador. Cuando el trabajador tiene muchas máquinas a su disposición, entonces puede tener un salario muy bueno. Y necesitamos hacer esa revolución educativa. Argentina necesita una revolución sarmientina si lo que queremos es sacar a vastos sectores de la población de la pobreza. Mira, Juan José, ya que hablabas justamente de educación y viendo que cada uno tiene su puntos de vista bien diferentes, quiero hacerles unas preguntas a propósito de una frase del economista Miguel Bosquiano que generó muchísimo debate, sobre todo en las redes sociales. Él dijo, hay que hacer lo imposible para que en las universidades dejen de propagarse las ideas pro Estado.
Ustedes, como hombres de universitarios, quiero saber su opinión con respecto a esto. ¿Es importante que en las universidades se den todas las cátedras, todos los puntos de vista a los alumnos? ¿Hay que acotar los puntos de vista a los alumnos? Mira, a mí esa frase me parece poco feliz porque el Estado, esta economía capitalista que ha sido tan exitosa en el lapso de los últimos 100 años, fue la presión del mercado, pero también con una adecuada y conveniente regulación estatal. Lo que pasó en Argentina es que la regulación del Estado es ineficiente y, como bien decía Alejandro hace un minuto, nos pasamos de rosca con el gasto público, porque nuestro Estado gasta mucho más de lo que los argentinos estamos dispuestos a financiar con impuestos. Pero no nos creamos que solo la mano invisible del mercado resuelve todos los problemas. Hay un montón de instancias donde la coordinación articulada adecuadamente a través del Estado u otras instituciones de representación política de los ciudadanos, llevan a mejorar el resultado del mercado. En Argentina lo hemos hecho mal, no hay que tirar el bebé con el agua sucia. Mira, esa frase voy a tomarlo de poco feliz para no ser más profundo desde lo científico. Sí. Dar solo una orientación en cualquier ciencia, Sí. lo que niega es el desarrollo de esa propia ciencia y lo que niega es al estudiante el pensamiento crítico para que pueda seleccionar y poder hacer avanzar a la misma ciencia a la que está estudiando. Claro. Vos fíjate que si todavía siguiéramos en biología los pensamientos pre-Pasteur, bueno, la gente estaría toda infectada. Esto es una evidencia empírica que ese tratamiento es anticientífico, Bien. oscurantista. Y te digo una cosa más. Sí. La orientación promercado la dio el ministro de Educación. El otro día cuando cerró la paritaria docente universitaria. Pro-Estado, ¿eh? No, pero yo te digo, Sí. está equivocado aparte Boyano. La orientación es promercado. El ministro de Educación cuando hizo un cierre parcial de la paritaria de docentes universitarios estatales, Finocchiaro. sí, Alejandro Finocchiaro, dijo que esta cierre de esta paritaria era una buena orientación al mercado. O sea, que el Estado estaba, el ministro estaba preocupado que las universidades estatales dieran señales al mercado y no al Estado de cómo cerrar los propios sueldos de los profesores. Así que está equivocada en lo oscurantista, profundamente oscurantista del pensamiento, y en la orientación que le da el ministro de Educación al estudio de la economía. Alejandro. Mira, yo creo que vengo de las 3 universidades, la que es más capaz pro mercado y un Estado más chico. Igualmente no comparto del todo la frase de Miguel. Incluso yo en el SEMA, digamos, doy cursos de macro y doy modelos keynesianos, doy los modelos monetaristas, y lo importante para mí es que, bueno, brindarle a los chicos distintas visiones y que se desarrolle un debate. También la mayoría de mis alumnos igualmente están más orientados, digamos, no quiero tener un alumno marxista, pero bueno, discutir y debatir y bueno, que en el fondo ellos terminen eligiendo qué visión les parece más razonable. Claro. Si me permitís, Sí. Universidad alude a universalidad, alude a muchos conocimientos, muchas ideas en pugna y sobrevivirá la mejor. Pero está bueno exponer a los alumnos, son gente adulta, exponerlos a distintas corrientes del pensamiento, distintas lecturas de los fenómenos sociales. Ellos solos y solas van a poder sacar la mejor conclusión. Juan José, Antonio, Alejandro, muchísimas gracias a los 3 por su tiempo. Gracias como siempre. Bueno, ahora Front Row nos presenta hoy a Nike con la colección Sport Pack, que propone